¿Qué pasa, individuos? Hoy voy a hablar del poder de la mente y cómo solo con pensarlo podemos cambiar el sentido en el que avanza un tren en el... Ya habéis visto ya el GIF animado este del tren que a veces va para... Okay. Muy bien, pues yo voy a utilizar ese mismo GIF, pero para ilustrar lo chunga que es nuestra mente y la cantidad de agujeros que tiene. ¿Habéis visto? Uso el poder de mi mente no para cambiar el sentido del tren, sino para cambiar el sentido del GIF del tren. Así soy yo, un ácrata. Por si no os habéis topado aún con él, este es el GIF animado en cuestión. Variedad de memes que se copian los unos a los otros lo usan para demostrar el supuesto poder de la mente, ya que el aparente sentido en el que avanza el tren, sentido que no dirección, porque la dirección es siempre la misma, siempre va en las mismas vías, cambia dependiendo de nuestra voluntad, solo con pensarlo. Hombre, es un pensamiento bonito, a todos nos gusta sentirnos un poquito magos, pero la realidad del asunto es que la realidad no cambia, solo nuestra percepción. El GIF sigue teniendo los mismos fotogramas, solo cambia la narrativa que nuestro cerebro impone sobre el GIF. Es más, en el GIF no hay nada en movimiento, son solamente unas cuantas fotos puestas una detrás de otra. Probablemente solamente un par. Pero como pasa con el cine o con este mismo vídeo, nuestro cerebro es muy fácil de engañar. De hecho, ni siquiera puede elegir dejar de ver cosas que se mueven. El único poder en juego parece ser poder decidir el paradigma con el que nos quedamos. ¿Va hacia adelante o va hacia atrás? Pero no podemos elegir no ver ningún paradigma falso, porque la realidad es que solamente son fotogramas seguidos uno detrás de otro, no hay nada que se mueva, o ver los dos paradigmas simultáneamente. No podemos, son mutuamente excluyentes. Más que un poder de nuestra mente, este GIF lo que está señalando es a unos cuantos agujeros en nuestras entendederas. Y esto es un efecto conocido desde hace muchos. Seguro que os suenan estas imágenes. Por raro que sea que las imágenes suenen. ¿Una copa o dos caras? ¿Una anciana o una joven? ¿Un par de humanos o una calavera? Nuestra gran ventaja evolutiva como seres humanos consiste en nuestra capacidad para reconocer patrones y después actuar sobre ellos para sacar conclusiones sobre el futuro, predecir el futuro, que no es poca cosa. El punto flaco de este poder es que funciona muy bien para las cosas que sucedían a nuestro alrededor, en el entorno en el que se desarrolló este sentido, en la sabana, pero con problemas más complejos muchas veces es un tanto simplista y que algo tenga sentido en realidad solo depende de su construcción lógica, de su narrativa, no implica necesariamente que sea real. Así es como nacieron muchos mitos. Que los truenos sean los golpes del martillo de Thor es una narrativa coherente. Thor es un dios, tiene mucha fuerza, golpea con mucha fuerza el martillo y suena muy fuerte el sonido de los truenos. Es coherente, pero no es verdad. Y además, como todo bicho viviente, tendemos a no trabajar más de lo necesario y nos quedamos con la primera narrativa que es coherente y a la vez cómoda. Y es muy difícil sacarnos de ahí. El segundo punto flaco de este instinto de entender es que está casi siempre encendido y es prácticamente imposible ver algo sin sacar algún tipo de conclusión o narrativa. Por eso vemos caras por todas partes, porque estamos cableados como bichos sociales que somos para reconocer las caras y sus intenciones en el entorno social en el que nos vamos a mover. Y por eso cada uno lo flipa a su manera con los test de Rorschach, o como cojones diga. Son solamente manchas, pero no podemos evitar ver algo siempre en ellas. Lo curioso de este ejemplo del tren es que, una vez advertidos de que no hay una única solución, que hay más realidades posibles en lo que tenemos delante, podemos forzarnos conscientemente a cambiar de paradigma de uno a otro. Otro ejemplo. ¿En qué sentido gira la bailarina? ¿En el sentido de las agujas del reloj o al revés? Esa silueta que veis se ha proyectado sin perspectiva, es decir, que los miembros que supuestamente pasan por detrás del cuerpo tienen el mismo tamaño aparente que los que pasan por delante. Así que solo con el gráfico no podemos sacar una conclusión. No tenemos suficiente información. Pueden ser cualquiera de las dos, como si fuese una ecuación de segundo grado. Pero solamente podemos ver una cada vez. De hecho, o una u otra, mutuamente exclusivas. Y una vez nos hemos quedado con una, a veces es muy difícil pasar de una a otra. Esto me trajo a la cabeza un experimento que hizo hace poco con su propia mente y la de su hijo, el autor del canal de YouTube Smarter Every Day. Unos amigos suyos le prepararon una bicicleta cuyo manillar funcionaba al revés. Cuando giraba a la izquierda, la rueda giraba a la derecha y viceversa. Y el tipo se dio cuenta enseguida de que le resultaba completamente imposible dar ni una sola pedaleada sin tener que echar el pie al suelo. Así que se propuso un reto, entrenar todos los días unos pocos minutos para aprender
a manejar esta nueva bicicleta. Y lo logró. Le costó meses, a su hijo le costó días, pero finalmente lo logró. Y cuando finalmente lo logró, lo curioso es que fue de golpe. Fue como una especie de clic en su cabeza y de repente, ¡pum!, ya podía manejar la bicicleta nueva. Y si eso era lo curioso, lo más curioso del asunto es que cuando aprendió a manejar la bicicleta nueva, la bicicleta normal le resultaba completamente inmanejable. Su cerebro solamente podía sostener uno de los dos paradigmas, o uno u otro. Cuando intentó volver a manejar una bicicleta normal, le costó muy poco volver otra vez al estado, digamos, normal de la situación, unos pocos minutos, pero de nuevo ya no podía manejar la bicicleta del manillar invertido. O uno u otro, los dos a la vez, no. Nuestras mentes tienen mucha inercia y es muy difícil sacarlas de los marcos de referencia en los que se han desarrollado, y mucho más difícil todavía sacarlos a unos marcos de referencia más amplios, con mayor perspectiva y que incluyan otros marcos de referencia más pequeños y en conflicto entre sí. Nuestras mentes en realidad son muy pragmáticas y quieren tener una idea clara y rápida de qué es la realidad para poder trabajar en los problemas, ya. Y habitualmente se quedan con la primera idea que cumple los requisitos y no es ni incoherente ni demasiado incómoda. Por eso este GIF me resulta tan interesante, porque señala dos grandes taras de nuestra forma de pensar normal. Por un lado, queremos sacar conclusiones y narrativas incluso de donde no las hay. Y por otro, una vez aceptado un paradigma, todos los demás nos resultan antinaturales. Y solo podemos creer uno cada vez. Aunque sepamos que el otro está ahí, solo uno cada vez. Pero este GIF también tiene una parte buena. Y es que si te dan las pistas correctas para entender que lo que tienes delante no es una única realidad, unívoca, que esconde otras realidades posibles, basta con un acto de voluntad para poder cambiar de un paradigma a otro. Es difícil, pero se puede. Hay pocas cosas que den tanto poder como conocer los propios puntos flacos, y creo que todos deberíamos tener en cuenta nuestros sesgos cognitivos y nuestros puntos ciegos mentales todo el rato, porque no es solo una cuestión de juegos simbólicos o habilidades motoras, son parte fundamental de cómo funcionamos y se extiende a todo, desde la ideología a la física cuántica, pasando por la inteligencia emocional, sea lo que sea eso. A veces tratar de pensar correctamente, con lógica y sin sesgos, puede resultar tan difícil como manejar una bicicleta con el manillar invertido. Si Thor sabe cómo le has sacado algo de provecho a este vídeo, te agradeceré mucho que te suscribas al canal, que le des a lo mejor un me gusta al vídeo. Ya sabéis cómo funciona esta movida. ¡Salud!